Un simple chequeo de mi saldo reveló un secreto increíble que transformó su vida para siempre. Andrés tomó su teléfono con manos temblorosas. Miró la pantalla, una vez más, fijándose en su saldo bancario antes de salir a esa entrevista que tanto le incomodaba. A pesar de su formación como ingeniero agrónomo, sus esfuerzos siempre parecían inútiles en la compañía agrícola donde trabajaba. Las críticas de sus colegas resonaban en su mente, sumándose al peso de la inseguridad que lo ahogaba. Cada semana era un desafío, el nepotismo y las viejas jerarquías bloqueaban su avance, su voz perdida entre susurros despectivos. «Eres un soñador», le repetían, como si esforzarse fuera algo ridículo en un mundo que valoraba el estatus sobre el ingenio. Aquella tarde, lo que había comenzado como un simple chequeo se transformó en un torbellino emocional. De repente, un mensaje emergió, una transferencia de su abuelo fallecido. El eco de su voz crítica resonó en su cabeza: «Deberías haber elegido la agricultura, mi niño». El viejo había querido que Andrés fuera como él, un hombre de campo, alguien que honrara la tradición familiar. Sin embargo, esos 4 dígitos en su pantalla representaban una decepción y una oportunidad. Debía usar ese dinero para hacer lo que él considerara correcto, o se convertiría en una maldición más, arrastrándolo a la sombra de su abuelo. Mientras su mente giraba, recordó la finca familiar, una propiedad abandonada que había sido el escenario de sus veranos de infancia. El pensamiento lo acorralaba: ¿podría transformar el legado de decepción en uno de éxito y reconciliación? Después de años de sentirse arrinconado, esa simple transferencia lo instigaba a actuar, un fuego que amenazaba con consumirlo y, a la vez, despertaba algo que creía haber perdido. Pero el peso de la expectativa lo sofocaba. El miedo a fracasar, a ser nuevamente objeto de burlas, lo mantenía paralizado. Dudar de sus capacidades lo corroía por dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, el conflicto interno se intensificó. Andrés se vio a sí mismo frente a la finca, la oportunidad de forjar un nuevo camino chocando con el eco de las dudas familiares. Las risas despectivas de sus colegas sonaban cada vez más cercanas. Si fracasaba, no solo decepcionaría a su abuelo, sino también a aquellos que siempre lo habían subestimado. La imagen del reconocimiento, de finalmente ser valorado, se entrelazaba con la angustiosa posibilidad de fracasar, desmoronándose ante sus ojos. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de seguir adelante se sentía tanto como un canto a sus anhelos, como un grito de advertencia sobre las heridas no sanadas. Solo se trataba de un paso, una decisión. Pero a medida que su mente navegaba por esta tormenta emocional, una sombra se cernía sobre la esperanza. ¿Podría el pasado ser tanto un aliado como un enemigo? La respuesta a esta pregunta lo mantenía al borde del abismo. Si tomaba la decisión correcta, tal vez viviría para contar su historia. Pero si fallaba, ¿sería capaz de enfrentarse a ese espejo que le devolvería la mirada de la decepción? Andrés decidió que no podía seguir en la inacción. Era tiempo de enfrentarse a sus miedos y tomar las riendas de su vida. La idea de aprovechar la herencia de su abuelo para revivir la finca lanzaba su adrenalina hacia niveles insospechados. Pero mientras su voluntad aumentaba, la tensión interna persistía. Sabía que no tenía la más mínima idea de cómo gestionar un proyecto así, y eso lo aterrorizaba. Se sentó en su escritorio, rodeado de recortes de revistas agrícolas y notas de viejas conferencias que había asistido.
Aquellas horas pasadas en clases, en las que soñaba con innovar en el campo, habían presentado una aburrida distancia en comparación con las realidades del día a día en su trabajo. Ahora, había llegado el momento de aplicar ese conocimiento, no solo en teoría, sino en la práctica. Andrés abrió un bloc de notas y empezó a escribir un plan, identificar cultivos que funcionaran bien en la región, investigar métodos de cultivo sostenibles y buscar mercados potenciales. La idea de organizar sus pensamientos en un papel lo llenó de energía. No solo estaba trazando un plan, estaba reclamando su espacio en el mundo. La primera hoja pronto se llenó de ideas y números. Esto es posible, se dijo mientras miraba su trabajo, sintiendo una chispa de confianza. Pero, a medida que el garabato se convertía en un esquema más detallado, un pensamiento perturbador surgió. ¿Y si todo ese esfuerzo se redujera a otro fracaso? No puedo fallar, se repitió, ya que la presión, tanto interna como externa, lo seguía agobiando. Las horas en el papel se convirtieron en días de investigación y contactos. Su mente estaba en ebullición, asimilando información rápidamente, una sed de conocimiento que no había sentido en años. Se sumergió en el mundo de la agricultura moderna, descubriendo técnicas que podían hacer maravillas con los suelos, e incluso se unió a un grupo online de agricultores. Allí, expresó sus inseguridades y pidió consejo la primera vez, una experiencia íntima que lo confrontó con su vulnerabilidad. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Aquellos hombres y mujeres con más experiencia estaban dispuestos a compartir sus secretos. Cada interacción se convirtió en un ladrillo de confianza cimentado para su nueva vida. Andrés comenzó a sentir que su perspectiva estaba cambiando. Aquellos rumores que lo acusaban de ser un simple soñador comenzaron a desvanecerse mientras se rodeaba de personas que valoraban su aspiración. Durante este proceso, su antiguo trabajo se tornó más insoportable. Se volvió evidente que había llegado a un punto de no retorno. ¿Podía permitirse seguir en un lugar que no lo valoraba, que solo alimentaba sus dudas? La llamada que había esperado llegó cuando menos lo esperaba. Una productora local se interesó en su proyecto, querían hacer un informe sobre nuevas iniciativas agrícolas en la región. Todo lo que había logrado parecía abrirse ante él, una oportunidad que no podía dejar escapar. Sin embargo, cada vez que pensaba en exponerse, la ansiedad retumbaba en su pecho. El eco de las críticas de sus colegas reverberaba en su mente, recordándole su antiguo papel de fracasado. Debo ser auténtico, se dijo como un mantra en medio de la creciente presión. Él sabía que debía arriesgarse, solo así podría cortar los lazos con su pasado. Pero antes de asistir a la reunión con la productora, sintió que necesitaba un último paso hacia la confianza, visitar la finca, confrontar las memorias felices y dolorosas que quizás aún llevara dentro. Ya era de noche cuando llegó, la luna iluminaba cada rincón olvidado, y sus sombras parecían susurrar secretos. A medida que caminaba entre los cultivos marchitos y los recuerdos, una decisión cristalina se formó en su mente: la vida es demasiado corta para vivir bajo las expectativas de otros. La transformación había comenzado, pero la batalla por su verdadero yo apenas estaba a punto de comenzar. Y justo antes de dar el primer paso hacia su redención, un sonido rompiendo la quietud lo sorprendió. ¿Era alguien más en la finca? La calma nocturna fue interrumpida por un crujido, y Andrés contuvo la respiración. Había estado tan sumido en sus pensamientos que ahora, cualquier sonido que rompiera el silencio le parecía amenazante. Se giró lentamente, escaneando la oscuridad. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vislumbró una figura entre los arbustos. El corazón le latía con fuerza, debatiéndose entre el impulso de huir y el de investigar. ¿Hola? Su voz resonó un poco más alta de lo que había planeado. No obtuvo respuesta, pero la silueta se movió. Los recuerdos de su infancia en la finca, cuando se aventuraba en la oscuridad con su abuelo, emergieron.
Esa curiosidad infantil ahora chocaba con su mente adulta, que lo instaba a tener cuidado. Decidió acercarse lentamente, el suelo irregular le obligaba a estar alerta. Cuando estuvo más cerca, pudo discernir un rostro familiar, era Javier, un antiguo amigo del pueblo que había trabajado antes en la finca de su abuelo. Andrés. No esperaba verte aquí, exclamó Javier, tristemente desmejorado pero con una chispa de alegría en sus ojos. La conexión entre ellos fue instantánea. Lo mismo digo. Vine a pensar un poco sobre el futuro de la finca, respondió Andrés, recuperando algo de confianza. En ese momento, se dio cuenta de que había un sentido de comunidad en las viejas amistades. Javier no era solo un conocido, era un vínculo con su pasado que podría ofrecer apoyo en su nueva aventura. Javier se acercó más, su voz se volvió más seria. He oído que estás planeando hacer algo con la finca. Tengo un par de ideas. Allí, en la melancólica oscuridad, Andrés notó que el miedo a quedarse atrás empezaba a transformarse en una sensación de posibilidad. Su amigo tenía experiencia, y tal vez esto era justo lo que necesitaba, una perspectiva diferente. Mientras compartían ideas sobre cultivos y técnicas, Andrés se sintió revitalizado. Javier le habló de la importancia de la agricultura orgánica en la región, de cómo ese enfoque podría no solo restaurar la tierra, sino también atraer a un mercado creciente. Cada frase de su amigo servía como un bálsamo, apaciguando su ansiedad y a la vez alimentando su ambición. Esa noche, junto a los viejos cultivos, Andrés hizo una conexión más profunda con su objetivo. No estaba solo en esto. A través de la conversación con Javier, la sensación de duda se volvió más delgada, mientras unas nuevas dinámicas de confianza se tejían. La culpa que había sentido por no haber actuado antes empezaba a desvanecerse con cada plan compartido. Había algo especial en volver a hablar del pasado, pero con ojos orientados hacia el futuro. Cuando se separaron, acordaron encontrarse al día siguiente. Andrés se sintió ligero, como si la carga de su indecisión estuviera siendo reemplazada por un nuevo sentido de propósito. Al caminar de regreso a su coche, las estrellas titilaban intensamente. Cada una parecía ser una reafirmación de que estaba en el camino correcto, que la vida podía ser transformadora y que volverse hacia el pasado no solo significaba nostalgia, sino también posibilidades. Al llegar al coche, su teléfono vibró, indicando un mensaje entrante. Al abrirlo, el corazón se le paralizó, era la productora local confirmando los detalles para la reunión del día siguiente. Al mismo tiempo, el eco de las palabras de Javier resonó en su mente, «¿Estás listo para hacer algo grande?». 2 eventos en un solo día, una aventura que podría cambiarlo todo. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. La necesidad de estar preparado crecía con cada segundo que pasaba. Se le ocurrió que el verdadero desafío no solo venía de afuera, sino más bien de lidiar con el propio temor de fracasar. ¿Sería suficiente preparar su mente y corazón para el día que le esperaban? La duda lo desveló aquella noche. ¿Realmente estaba listo para ser el protagonista de su historia? Y mientras se perdía en esos pensamientos, un nuevo mensaje llegó a su pantalla. ¿Qué revelaciones más le aguardaban? Andrés despertó antes del amanecer, su mente aún congestionada por la confusión de la noche anterior. La luz tenue entraba por las rendijas de la ventana, y con cada rayo de sol, una sensación de renovación lo invadía. Sabía que el día traería consigo decisiones que podrían definir su futuro. Se levantó de la cama, se duchó y preparó su desayuno, un ritual que ahora le parecía un precursor a algo trascendental. Mientras masticaba su tostada, su mente vagaba entre las posibilidades que había discutido con Javier. La agricultura orgánica, el uso de técnicas sostenibles, la conexión con un mercado ávido de productos frescos y genuinos. Andrés nunca había imaginado que su pasión por la finca podría abrirle las puertas a una nueva identidad.
Pero la idea de fallar aún acechaba en la periferia de sus pensamientos, un recordatorio constante del peso que la incertidumbre podía tener sobre un emprendimiento. Decidió dedicar parte de la mañana a revisar las cuentas de la finca. Se sentó frente a su computadora y, mientras consultaba los números, se dio cuenta de que cada cifra contaba una historia. No solo se trataba de balances y gastos, eran las fuerzas del pasado que arrastraban la herencia de su abuelo, que ahora él debía manejar. La pulsión de ser el responsable resonaba en su pecho, y al observar los números, fue consciente de la añoranza por el primer gran paso hacia su independencia. Mientras revisaba unas cuentas de antigüedad, un pequeño importe llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, lo abrió. Era un cheque que había estado archivado por meses, un remanente de un préstamo menor que nunca se había concretado. Pero lo realmente sorprendente fue el nombre del banco, el mismo que había ofrecido invertir en cultivos orgánicos hace años y que él había desechado por miedo al riesgo. ¿Y si esto es una señal?, pensó. La simple existencia de ese cheque se convirtió en un símbolo de la oportunidad que había estado buscando. No solo significaba un poco más de liquidez, sino, en su mente, la validación de que estaba destinado a intentar algo nuevo. Con esa chispa en el corazón, la idea de ir a ese banco para discutir unas posibles oportunidades comenzó a ganar forma. Una vez que terminó de comer, se preparó para salir. Antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás, donde colgaban las herramientas de su abuelo, un legado que representaba el arduo trabajo y la dedicación. Ese pensamiento lo impulsó: si su abuelo lo había hecho, él podría hacer algo igual de significativo, pero en sus propios términos. Mientras caminaba hacia su coche, dejó atrás el miedo a la incertidumbre y abrazó una curiosidad creciente por lo que este día podía traer. Al llegar al banco, se sintió algo nervioso, como si cada paso lo acercara a un cruce de caminos. La recepción era cálida, pero el aire estaba cargado de la expectativa que él proyectaba. Se sentó frente a un ejecutivo que, sonriente, le ofreció escuchar sus intenciones. Andrés comenzó a hablar sobre sus planes, su pasión por la agricultura sostenible y cómo planeaba transformar la finca. Con cada palabra, notó cómo su voz se fortalecía. Era el primer momento en mucho tiempo que se sentía verdaderamente empoderado, como si desnudara su alma ante la posibilidad. La duda se disolvía con cada imagen que describía sobre el futuro de la finca. Mientras se sumergía en su discurso, el gesto del ejecutivo se tornó serio. Su reacción hizo que el corazón le latiera con fuerza. Estas ideas son innovadoras, Andrés. Pero aún hay muchos factores a considerar. Tendrás que demostrar que estás preparado para todas las sorpresas que el camino te traiga. Esas palabras resonaron en su mente, dejando una ligera preocupación. Estaba cerca, sí, pero la frase también lo confrontaba con la dura realidad del trabajo arduo que le esperaba. Justo cuando iba a preguntar qué otros pasos tomar, su teléfono vibró. Al abrir el mensaje, una ola de adrenalina lo recorrió. Era Javier: he conseguido algo increíble. Necesitamos hablar. Andrés sintió como si la conexión con su pasado y su futuro se entrelazaran en ese instante. En su pecho, una mezcla de emoción y temor lo desbordaba. Las luces de advertencia resplandecían junto con las del camino que aún tenía que transitar. ¿Qué había detrás de la carta de su amigo? La respuesta no solo cambiaría el rumbo de su proyecto, sino que, quizás, también revelaría más de lo que él estaba dispuesto a aceptar sobre sí mismo. Andrés aguardó unos segundos, su mente agitada entre la emoción por el mensaje de Javier y la creciente conciencia de las responsabilidades que ya comenzaba a sentir sobre sus hombros. Un torrente de preguntas le invadió la mente: ¿qué podría ser tan increíble? ¿Cómo podría repercutir en sus planes? Decidió priorizar el encuentro con Javier. La visita al banco había sido un primer paso necesario, pero la llegada de esa notificación parecía aportar una nueva dimensión a su camino.
La melancolía que había sentido al revisar las cuentas de la finca se volvió ahora una expectativa vibrante. Sin embargo, ante la incertidumbre, una voz interna comenzaba a cuestionar sus propias capacidades. Necesitaba la claridad que solo su amigo podía ofrecer. Al llegar al pequeño café donde habían quedado, las campanas de la puerta sonaron, sonando la alarma de un nuevo capítulo que se abría. Vio a Javier sentado en una mesa apartada, con una expresión de entusiasmo que contrastaba con la ansiedad que había sentido horas antes. Al acercarse, la mirada de su amigo le inyectó energía. «Andrés. Has de escuchar esto», exclamó antes de que él pudiera siquiera saludarlo. Era evidente que el hallazgo que había hecho pronto lo llevaría a una conversación más allá de lo trivial. Javier se inclinó hacia adelante, como si compartiera un secreto que debía ser escuchado en confianza. He estado trabajando en una plataforma de apoyo a emprendedores en el sector agrícola. Un grupo de inversores está interesado, y su visión se alinea perfectamente con tu idea de la finca. Las palabras de Javier se filtraron en su cerebro como un rayo de luz en la oscuridad. La idea de colaborar con otros, de construir una red de apoyo mutuo para probar su enfoque de agricultura sostenible, empezó a formar parte de su paisaje mental. Sin embargo, también fue consciente de la carga que esta nueva perspectiva llevaba consigo. Era un compromiso. ¿Estaba realmente preparado para no solo presentar su proyecto, sino también para unirse a una comunidad más amplia con sueños diversos? Pero eso no es todo, continuó su amigo, su voz más fervorosa. Podrías presentar tu plan en una convención agrícola. Hay financiación disponible y, lo mejor de todo, un jurado que aprecia la innovación. Una mezcla de emoción y duda lo abrumó. La oportunidad se presentaba ante sus ojos, pero con ella también venían preguntas sobre su preparación. ¿Realmente podía defender su visión frente a un grupo de expertos? ¿Estaba listo para el escrutinio público? El miedo una vez más buscó infiltrarse en su mente. Javier notó la vacilación de Andrés. Lo sé, es mucho, pero este podría ser el gran paso que estás buscando. Imagínate conseguir esa inversión y hacer que tu sueño se materialice. Sus palabras estaban cargadas de entusiasmo, pero Andrés necesitaba más que eso. Es una gran responsabilidad, musitó Andrés, sintiéndose dividido. No es solo presentar una idea, es la esencia de lo que quiero hacer con la finca y con mi vida. Comenzó a reflexionar sobre la herencia de su abuelo y el legado que quería construir, al mismo tiempo que se cuestionaba si tenía lo necesario para no solo cumplir, sino superar las expectativas. Entonces, ¿qué decides hacer? Javier lo miró, intentando leer su mente. La pregunta lo sacudió, una invitación a examinar no solo su deseo de progresar profesionalmente, sino a descubrir la profundidad de su compromiso con su propio futuro. Mientras meditaba, la dualidad de su existencia se mostró clara, el brillo de la oportunidad frente a la sombra del miedo. En su mente, cada razón para no avanzar se contraponía con el anhelo de crecimiento personal. Decidido a no dejar que el miedo lo congelara, Andrés respondió, debo buscar más información. Necesito prepararme. ¿Puedes ayudarme? La conversación fluyó entre ellos, adentrándose en estrategias y planes. Con cada palabra, Andrés se sentía más capaz, más decidido a dar el salto. Sin embargo, al cerrar su encuentro, una última afirmación brotó de Javier: este podría cambiarlo todo, Andrés, pero recuerda, a veces lo que nos impulsa hacia adelante también saca a la luz nuestros mayores temores. Mientras caminaban hacia la salida, Andrés contempló el camino que aún le quedaba por recorrer. Las palabras de su amigo resonaban como un eco en su mente. Aquí estaba ante un umbral que podía definir su vida. Las decisiones en su mano no solo lo llevarían a un futuro profesional, sino que también le ofrecerían una oportunidad de autoexploración y crecimiento personal. Con una mezcla de emoción y trepidación,
Andrés se despidió de Javier, sintiendo como la presión de lo que se avecinaba comenzaba a apoderarse de su ser. A medida que se alejaba del café, la urgencia por prepararse se afirmaba en su pecho. La realidad era clara, el enfrentamiento con sus propios límites estaba comenzando, y en su mano se estaba moldear ese futuro en el que tanto había soñado. La transformación estaba en marcha, pero, de nuevo, la pregunta era, ¿realmente podría conquistar sus miedos y dar ese primer paso adelante? Mientras encendía el motor de su coche, comprendió que necesitaba respuestas antes de que el próximo desafío pudiera vislumbrarse en su camino. Andrés condujo hacia su hogar con el motor del coche resonando en sus oídos, pero su mente estaba sumida en pensamientos retumbantes. La oferta de Javier no era solo una simple invitación, era una puerta abierta a un futuro incierto y tentador, y cada kilómetro que pasaba le acercaba al punto de quiebre que sabía inevitable. ¿Pero estaba dispuesto a saltar al vacío? Al llegar, el aire fresco de la tarde le golpeó la cara, llenándolo de una determinación renovada. Necesitaba estar preparado. La idea de asistir a la convención no era meramente un evento, era su oportunidad de validar su visión y a su vez, de encontrarse con sus propios límites. Mientras se iba adentrando en la casa, notó que el ambiente impregnaba una sensación de nostalgia, un recordatorio del legado y el temor que éste conllevaba. Se sentó en su escritorio, el cual estaba lleno de los documentos que había estado estudiando por semanas, su mente ahora opera en modo de planificación. Sabía que presentar su proyecto requeriría más que buenas intenciones, necesitaba datos concretos, evidencia de que su propuesta era viable y no solo un sueño aspiracional. Comenzó a investigar sobre agricultura sostenible, recopilando información sobre las últimas innovaciones en la materia y las tendencias actuales del mercado. A medida que revisaba informes y estadísticas, la idea de que su finca pudiera transformar la agricultura local empezaba a tomar forma más sólida en su mente. Sin embargo, junto a esa claridad, emergía el eco de su duda, ¿realmente podría llevar a cabo esas ambiciones? Durante las siguientes semanas, Andrés se sumergió en el trabajo. Se obligó a salir al campo más a menudo, no solo para observar, sino para interactuar con otros agricultores, escuchar sus experiencias y absorber cada lección que la tierra tenía para ofrecerle. Mientras lo hacía, comenzó a reconocer sus propias fortalezas, cada pequeño avance era un recordatorio de su pasión. La interacción constante le otorgaba no solo poder sobre sus miedos, sino también la capacidad de identificar lo que realmente importaba, conexión, autenticidad y compromiso. Sin embargo, no todo fue sencillo. En momentos de soledad, la voz del autosabotaje se manifestaba con más firmeza. ¿Por qué tú? Preguntaba con desdén, ¿qué sabes de presentar un proyecto? Solo eres un agricultor. Andrés sentía que cada vez que lograba subir un peldaño, ese mismo eco aparecía para recordarle su insignificancia. Pero cada enfrentamiento con su inseguridad se convirtió en una chispa que avivaba su determinación. ¿Cómo podría ceder ante una voz que no definía su realidad? Una noche, exhausto después de un día de trabajo, decidió salir al patio. La luna brillaba intensamente sobre el sembradío, creando un paisaje de sombras y luces. Mirar la tierra lo llevó a una profunda reflexión. Era momento de aceptar no solo su deseo de éxito, sino también los riesgos que éste implicaba. Tenía que construir su narrativa personal, no solo a través de los datos y cifras, sino mediante su deseo de hacer un impacto genuino. Mientras se sumía en sus pensamientos, esa decisión tomó una forma concreta, se inscribiría en un taller de oratoria. Enfrentar la ansiedad de hablar en público era una de las claves que sentía necesarias para su presentación. Sabía que las palabras eran poderosas y que su capacidad de comunicarse eficazmente podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Este sería su primer paso hacia la transformación personal que tanto anhelaba. El día siguiente, mientras añadía ese nuevo desafío a su lista de tareas, una sensación de claridad emergió.
Este camino no solo era sobre la finca, se trataba de quien deseaba convertirse. Pero en su mente persistía una pregunta inquietante: ¿cómo sería el después de todo esto? Con la inscripción completada, se sintió aliviado, pero las mariposas en su estómago comenzaban a revolotear. La transformación era inminente, pero anticipaba el proceso incómodo que lo llevaría a enfrentar las verdades más profundas sobre sí mismo. Al cerrar la aplicación de su teléfono, una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de Javier: Andrés, hay algo más que deberías saber sobre la convención. Nos vemos pronto. Su corazón se detuvo brevemente. La intriga mezclada con un leve temor le invadió. Lo imprevisto era un aliado temido. ¿Qué revelación podría cambiar aún más su trayectoria? La certeza de la incertidumbre se cernía sobre él, desdibujando líneas que anteriormente parecían claras. Andrés despertó esa mañana con una mezcla de entusiasmo y ansiedad recorriendo su cuerpo. El día de su primer taller de oratoria había llegado, y aunque la emoción de aprender nuevas habilidades le llenaba de energía, la incertidumbre sobre su capacidad para sobresalir también le apretaba el pecho. Se dijo a sí mismo que era un paso hacia su transformación, pero cada reflexivo y sí que pasaba por su cabeza lo acobardaba. A medida que se preparaba para salir, revisó su presentación una y otra vez, intentando no dejar escapar ningún detalle importante. Sin embargo, no podía evitar que las dudas comenzaran a marcar su mente: no tienes experiencia, no sabes cómo comunicarte bien. Era un monólogo internalizado que conocía demasiado bien. Con el rostro decidido, pero el nudo en el estómago cada vez más apretado, salió de casa. La llegada al taller desató una mezcla alarmante de nervios y curiosidad. La sala abarrotada, la diversidad de los participantes, todos con aspiraciones similares a las suyas, lo hizo sentir algo menos solo. El instructor, un hombre mayor con una voz potente y una presencia magnética, captó su atención desde el primer momento. La oratoria es más que hablar, es conectar. Conectar con tu audiencia, contigo mismo, decía, mientras las palabras resonaban en el fondo de su conciencia. Durante las actividades iniciales, Andrés enfrentó una revelación poderosa. En lugar de comparar sus debilidades con las fortalezas de los demás, decidió observar sus propias experiencias. Comenzó a compartir una anécdota sobre un desafío agrícola, notando cómo su voz se fortalecía a medida que hablaba de sus pasiones. Atravesar la incomodidad de expresarse le dio una visión clara: su historia era válida, y su deseo de cambiar la agricultura sostenible era un mensaje que merecía ser oído. Cada ejercicio realizado se transformó en un viaje de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que si bien había sido agricultor toda su vida, su experiencia de vida, sus luchas y triunfos eran el alma de su propuesta. La presentación que aún debía elaborar se movió de ser un simple proyecto a una representación de su propio viaje. La conexión se volvía el hilo conductor entre su trabajo y su futuro. A medida que el taller avanzaba, Andrés notó que la voz de su autosabotaje comenzaba a debilitarse. En su lugar, emergía una confianza inesperada. Fue durante uno de los últimos ejercicios cuando, después de recibir retroalimentación de sus compañeros, comprendió que no solo tenía algo que contar, sino que también se había armado de herramientas para hacerlo de manera efectiva. Las palabras flotaban en su mente: tu historia importa. Al salir del taller, una nueva sensación lo invadió. Todo lo aprendido, las conexiones forjadas y la valentía descubierta le hacían sentir que un capítulo mayor estaba a punto de comenzar. Sin embargo, no podía sacudirse de encima la inquietante notificación de Javier. ¿Qué más habría que escuchar de él? Mientras caminaba hacia su coche, el sonido de un nuevo mensaje resonó en su móvil. La ansiedad acumulada por la expectativa de Javier repiqueteaba en su mente. Antes de abrirlo, una imagen de su futuro en la convención se dibujó en su mente: lo había hecho, y esa era una parte crucial de su evolución.
Pero lo que contenía aquel mensaje podría ser el empujón que le faltaba o la adversidad que tendría que enfrentar. Con el corazón latiendo fuerte, pulsó sobre la notificación, listo para desentrañar lo que el destino le tenía deparado. El mensaje de Javier era breve pero contundente: Andrés, necesitamos hablar. Hay algo importante que discutir. Te espero en el café de siempre. El corazón de Andrés se aceleró, una mezcla de anticipación y un leve desasosiego se apoderó de él. Javier no solía ser de dar rodeos, y eso le hacía temer lo peor. Mientras conducía hacia el café, reflexionó sobre los cambios que habían empezado a gestarse en su interior. La transformación que había empezado en el taller abría puertas que antes veía cerradas. ¿Y si lo que Javier tenía que decir era un desafío o un obstáculo en su nuevo camino? La anterior versión de él se hubiera dejado encadenar por el miedo a lo desconocido, pero esta vez la incertidumbre chisporroteaba más como una oportunidad que como una barrera. Al llegar al café, Andrés se dio cuenta de que el lugar era una especie de microcosmos. Personas de distintos ámbitos sociales y laborales interactuaban, cada uno con su propia historia. La calidez de la atmósfera era contagiosa, pero, a pesar de todo, él se sintió más distante que nunca. La ironía lo golpeó, había aprendido a conectar en el taller, y ahora su propio temor le propinaba un zancadilla. Javier llegó y, tras los saludos de rutina, se dispuso a hablar sin preámbulos. Andrés, he escuchado rumores sobre un proyecto importante que podría venir a nuestra región. Necesitaría tu ayuda para que la agricultura sostenible sea parte de la propuesta. Las palabras de Javier resonaron en su mente como un eco. Un proyecto de gran envergadura, tal cual siempre había soñado, pero acompañado de la incertidumbre de la opinión de los demás, de su experiencia, de su rol en esto. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Este quiere que sea su carta de presentación. Pero no tengo el bagaje para enfrentar algo así, tal vez soy solo un agricultor, pensó, mientras esa voz insidiosa comenzaba a revivir. Sin embargo, en un giro inesperado, recordó lo que había absorbido en el taller. La conexión que se necesita para comunicar no solo se construía en torno a las palabras, sino sobre la autenticidad. Y si había algo que sabía bien, era el amor que sentía por la tierra y los cambios que anhelaba. Su mente comenzó a laborar rápidamente. ¿Cuánto puedo aportar? ¿Qué enfoque debo tomar antes de que la inseguridad pudiera tragárselo una vez más? Sin pensarlo dos veces, se llenó de coraje y comenzó a delinear un plan. Dame el tiempo necesario para investigar y preparar una presentación. Estoy dentro, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Javier. La sonrisa del hombre fue un alivio, un indicio de que había tomado la decisión correcta. Y, aunque aún había incertidumbre, una emoción renovada le otorgó esperanza. La discusión siguió, y con cada idea que compartía, Andrés sentía que su confesión sobre su historia cobraba fuerza. Había algo poderoso en reconocer que sus miedos eran también el testimonio de su sinceridad. La imagen del taller, la voz de sus compañeros y el eco de su historia tomaron forma, empujándolo hacia adelante. No obstante, a medida que se despidieron y le dio un par de palmadas amistosas en el hombro a Javier, Andrés sintió una nueva carga en su corazón, la responsabilidad de ser un líder en su comunidad. La expectativa de que este proyecto podría ser su oportunidad de dejar una huella significante lo desbordaba, pero también lo estimulaba. Al encender su coche para regresar a casa, su mente se llenó de ideas y formas de presentar su propuesta, pero también se deslizó de regreso hacia la sombra de la duda: ¿realmente estás preparado para esto? ¿No es demasiado ambicioso? Andrés se debatía entre el deseo de éxito y el temor al fracaso. Se dio cuenta que no había tiempo para rendirse, había que hacer un plan, buscar apoyo y trabajar sobre esa idea. Esa noche, una combinación de incertidumbre y entusiasmo rodeaba sus pensamientos, pero había algo en el aire, la certeza de que había cruzado una línea invisible. Estaba listo para abrazar su papel,
incluso si le llevaban a lo desconocido. Y esa idea lo atormentaba y le emocionaba a partes iguales. Sin embargo, aún quedaba un dilema por resolver. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su nuevo compromiso con la agricultura sostenible? La inminente presentación a su comunidad sería un verdadero examen de su autenticidad y valentía. Consciente de esto, Andrés se preguntó en silencio, ¿podré ser la voz que ajuste la conexión entre mi pasión y la necesidad de cambio? ¿Seré capaz de seguir inspirando aunque el miedo aún persista? Un mar de incertidumbre se cernía sobre él, mientras una nueva revelación se gestaba en su interior. Andrés despertó esa mañana sintiendo un nudo en el estómago. La presentación se avecinaba, y con cada hora que pasaba, la presión crecía. Se miró en el espejo, viendo los signos de fatiga y la determinación que comenzaba a asomar. Había decidido que no se dejaría dominar por los miedos que una vez lo paralizaron. Lo que estaba en juego era demasiado grande. No solo su futuro, sino también la posibilidad de cambiar la narrativa de su comunidad en torno a la agricultura sostenible. Mientras se preparaba, su mente recorría los apuntes que había tomado la noche anterior, llenos de datos y propuestas prácticas. Con cada detalle que había escrito, se sentía más empoderado. Sin embargo, una voz interna persistía. ¿Y si no creen en ti? ¿Qué tal si no tienes la credibilidad necesaria? Sacudió la cabeza, decidido a expulsar esos pensamientos. Recordó a sus compañeros del taller, aquellos rostros familiares que habían compartido sus propias historias de lucha y superación. Había en ellos una fuerza que ilusionaba, personas que, como él, habían enfrentado sus dudas y, pese a todo, habían emergido más fuertes. Esa conexión lo liberaba de la soledad de sus inseguridades. Tomó el camino hacia la sala del encuentro donde se llevaría a cabo la presentación. A medida que llegaba, sus pasos se sentían más firmes. Cada paso era un recordatorio de que no estaba solo, llevaba consigo la voz de todos los que habían creído en él. Su corazón latía con fuerza, mezclando nerviosismo y emoción, pero había una chispa en su interior que lo empujaba hacia adelante. Al entrar a la sala, una mezcla de rostros lo aguardaba. Algunos eran conocidos, otros, únicamente referencias en la historia de su comunidad. Se tomó un momento para respirar hondo y sonrió. Alzó la vista, enfrentándose al grupo. Era su momento. Con voz firme, comenzó a hablar, apoyándose en mapas y gráficos que había preparado meticulosamente. El primer impacto fue escalofriante, la mirada de los presentes podía aturdirlo. Pero a medida que compartía su propuesta, su pasión por la agricultura sostenible empezó a rendir frutos. Las palabras fluían de su boca, llenas de autenticidad y fervor. Cada argumento que presentaba era un ladrillo en la construcción de su credibilidad. La idea de que podía influir en cambios tangibles comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, en el fondo, la sombra de la duda no se disipaba por completo. A medida que avanzaba en su charla, un hombre del fondo levantó la mano. Andrés, entiendo tu pasión, pero ¿qué pruebas tienes de que esto funcionará aquí? La pregunta resonó como un trueno, deteniendo la sala en un silencio expectante. Claro, respondió Andrés, con el corazón latiendo con fuerza. No tengo cifras concretas, pero tenemos ejemplos de éxito en otras regiones. Lo que propongo es un modelo, adaptable a nuestras circunstancias. La clave está en la colaboración y la innovación. Si unimos fuerzas, podemos marcar la diferencia. Sintió que su voz se recuperaba, el empoderamiento le empujaba a frente. Aunque la incertidumbre amenazaba con desestabilizarlo, había un nuevo fuego en su interior. Sentía que había tomado el timón de su vida. Sin embargo, el desafío del hombre lo había hecho reflexionar profundamente. Más preguntas surgieron, más escépticos en la sala. Había un frío palpable, el mismo que ya había sentido en algún momento de su vida, pero ahora había algo diferente.
Andrés había comenzado a hacer las paces con sus propios límites. Con cada desafío, su respuesta era más clara. En lugar de ver las preguntas como ataques, encontró que eran oportunidades para fortalecer sus argumentos. Cada interacción lo acercaba más a su meta, como si sus dudas se convirtieran en peldaños hacia una gran escalera. La reunión avanzó hasta que, un rayo de sorpresa iluminó la sala. A través de la incertidumbre, algún futuro que antes consideraba un sueño estaba al alcance de su mano. Finalmente, al concluir su presentación, sintió que había dado un paso más allá de la simple retórica. Este era un viaje de descubrimiento personal que ni siquiera había planeado. La autenticidad que había emergido era un eco de sus vivencias, y esa conexión con los demás comenzaba a establecerse. Mientras se despedía de los presentes, la confianza en su voz resonaba cada vez más fuerte. Quizás, solo quizás, este es el inicio de algo verdadero, pensó, mientras se alejaba de la sala. Un mensaje de Javier iluminaría su teléfono, pero antes de abrirlo, una sensación de inquietud lo acompañó. ¿Qué opinan realmente de su propuesta? ¿Será suficiente para sumar apoyos reales? La duda vuelta a visitarlo no pasaría desapercibida, pero había una certeza que lo rodeaba. La lucha para transformar su presentación en una aliada de la realidad estaba lejos de terminar. Y ese fue un pensamiento que lo empujó a la siguiente etapa de su viaje. La semilla de un nuevo desafío comenzaba a germinar en su mente. ¿Podría su voz ser el cambio que tanto anhelaba? La inquietud por el futuro lo recibió como un viejo conocido. Andrés despertó esa mañana con una sensación de propósito como nunca antes había experimentado. Había pasado semanas preparándose para la convención agrícola local, donde tendría la oportunidad de presentar su idea de poner en marcha la finca familiar y transformarla en un modelo de agricultura sostenible. Había trabajado arduamente no solo en su proyecto, sino también en sus habilidades de presentación y liderazgo. Los miedos que antes le agobiaban eran ahora sombras tenues en su mente, superadas por la luz de su determinación renovada. Mientras se preparaba, repasó los puntos clave de su presentación una vez más. Quería asegurarse de que no solo estaba presentando un conjunto de ideas, sino que también estaba contando su historia personal, su viaje desde un ingeniero agrónomo inseguro hasta un líder en el ámbito agrícola. La fijación en su narrativa le otorgaba valor, y en cada palabra que planeaba pronunciar había un eco de todas las batallas que había librado. Al llegar al auditorio, el bullicio de las conversaciones llenó el aire. La mezcla de nervios y emoción la sentía en cada parte de su cuerpo. Recordó lo que había aprendido en el taller de oratoria, su relato era relevante, significativo y necesario. No solo estaba hablando de cultivos y rutas de mercado, estaba desafiando un sistema que mucho tiempo había despreciado su voz. Cuando subió al escenario, la sala se silenciaba mientras lo miraban expectantes. La ansiedad inicial se desvaneció a medida que respiró hondo y comenzó a hablar. Compartió su historia, los recuerdos de la finca de su abuelo y la herencia que ahora tenía en sus manos. Había una conexión palpable entre él y la audiencia, y con cada oración, lograba infectar a los oyentes con su pasión. Se sintió reconocido, escuchado y, sobre todo, relevante. A medida que avanzaba en su presentación, ya no se sentía como el soñador despectivamente mencionado en el pasado, él era ahora un innovador, un agricultor comprometido con el cambio. Presentó su visión de la finca y cómo planeaba implementar prácticas sostenibles que no solo revitalizarían el suelo, sino que también contribuirían a la economía local. La respuesta de los asistentes fue alentadora, y Andrés comenzó a notar gestos de aprobación y asentimientos a su alrededor. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Un crítico en la sala planteó preocupaciones razonables sobre el costo de implementación y los riesgos asociados con su plan. Andrés sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. Su mente se inundó de dudas por un momento, pero recordó la fortaleza que había cultivado en su viaje personal. Con confianza,
explicó cómo cada riesgo podía mitigar a través de asociaciones estratégicas y el desarrollo de un modelo escalable, vorazmente dedicado a la comunidad. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. Andrés sonrió, cada aplauso resonando en su interior como una validación de sus esfuerzos. No solo había compartido su visión, había creado un espacio propicio para el diálogo y la colaboración. Desde esa presentación, los contactos comenzaron a fluir. Escuchó tantas voces ansiosas por unirse a su misión que entendió que había traspasado un umbral en su vida. Con el tiempo, Andrés comenzó a recibir invitaciones para colaborar y compartir su proyecto en diversas plataformas. Su nombre se mencionaba en conversaciones sobre innovación agrícola y sostenibilidad. La transformación que había iniciado con su decisión de heredar el legado de su abuelo se estaba convirtiendo en una realidad tangible. La confianza que había cultivado se reflejaba no solo en los logros, sino también en la manera en que interactuaba con su entorno. Finalmente, Andrés recibió una propuesta formal de una organización agrícola que pretendía financiar su proyecto. Era la validación que siempre había buscado, un reconocimiento de su esfuerzo, dedicación y crecimiento. No solo había logrado promover un cambio en su comunidad, sino que abrió la puerta a una vida profesional enriquecedora, en la que sentía que su voz importaba. Al mirar por la ventana de su oficina, observaba sus primeros cultivos crecer, el sol iluminando cada hoja verde, y se sintió pleno. Había conquistado sus miedos y había logrado hacer de su historia un ejemplo de superación. Andrés entendió que el viaje no había terminado, solo ahora se había convertido en un embajador de cambio, llevando consigo el peso de un legado transformado. Y estaba listo para enfrentar cualquier nuevo reto que su camino le ofreciera. Ahora, mientras el futuro parecía prometer más oportunidades que desafíos, su nueva confianza lo llevó a reflexionar positivamente. Miró hacia adelante y asintió, satisfecho, decidido a seguir luchando y aprendiendo. Había llegado a un nuevo capítulo en su vida, lleno de expectativas, y supo que estaba listo para seguir creciendo. Este es el momento. Si has disfrutado de esta emotiva historia de transformación personal, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan los próximos videos que revelan la fuerza del espíritu humano. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Y, sobre todo, comenta tus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.